Paulette Yertene realizó estudios universitarios en filosofía en la Universidad Iberoamericana de posgrado de la UNAM, donde obtuvo la maestría y el doctorado. También estudió en la Universidad de Cambridge, London, Inglaterra, donde filósofos como Gerard Cohen defendían el marxismo analítico. En el año de 2013 recibió el premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. Fue doctora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la epistemología y las ciencias sociales, en particular el marxismo, la justicia distributiva y la filosofía política. Se ha especializado en los escritos de Thomas Hobbes, John Stuart Mill y Jean-Jacques Rousseau, pero también introdujo en México el pensamiento filosófico anglosajones contemporáneos como de John Rawls, Robert Nozick y Ronald Dworkin, y ya el citado Gerard Cohen. En cuanto a la epistemología de las ciencias sociales, abordó en su investigación de doctorado el problema de la reestructuración del marxismo como una explicación funcional, pero quizá la línea de investigación en que más ha impreso su sello personal es la justicia distributiva, aplicando principales teorías de la misma a problemas concretos como la pobreza y la salud. Queda constancia de su preocupación por temas sociales en sus libros: La pobreza, un estudio filosófico, y Justicia distributiva y salud, así como en su ontología Los derechos económicos y sociales, una mirada filosófica. La filosofía está cayendo en una especialización brutal. La casa que construyó su marido Milo Teisser está llena de libreros y escaleras, pero el estudio de la filósofa Paulette Yertene se encuentra en el piso más alto, como si fuera un torreón. Ahí, junto a un rectangular estanque que alberga una cincuentenaria tortuga, un gato blanco y negro pasea por una cornisa, mientras Derek, un Airedale terrier juguetón, que descansa a los pies de su dueña esperando que le tire una pelota de goma. La doctora Yertene es divertida e inteligente, capaz de hablar durante horas de filosofía, pero también de su gran pasión, el béisbol, o del equipo futbolístico de los Pumas, del que no se pierde un partido cuando juega en el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria. ¿Acaso La pobreza, un estudio filosófico que fue traducido al inglés y lleva 3 impresiones en español, es la obra de la que más orgullosa se siente? Ahí logró ampliar conceptos filosóficos a un problema específico de desigualdad económica, y por eso dijo con evidente satisfacción: quizás sea el libro que más me ha gustado escribir. Del tomismo al marxismo analítico. De mi infancia hay algo que me quedó muy grabado. Mi padre, ingeniero textil, vino a México de Francia, y con él nos mudamos durante el auge de la industria a una fábrica de Veracruz, donde vivimos con ingleses en la India, totalmente amurallados. Teníamos todo dentro: la escuela, las casas, casinos, piscinas, canchas de tenis, boliches, pero los obreros vivían afuera de esas murallas, y la diferencia de clases era brutal. Luego fue cambiando, pero a mí me tocó esa época. Creo que eso fue definiendo mi camino, ver las grandes diferencias y querer hacer algo al respecto. Cuando tenía como 9 años volvimos a la Ciudad de México, pues mi papá tuvo una fábrica, esta vez de su propiedad, que quebró de manera estrepitosa. Entonces mi hermana y yo empezamos a estudiar con becas. Mi madre, que era católica, nos metió al Instituto Asunción de México, así que al terminar la opción de hacer una carrera era la Universidad Iberoamericana. Creo que quedé vacunada de tanto catolicismo y decidí hacer la maestría en la UNAM. Ahí tuve maestros como Alfonso Sánchez Vázquez y compañeros como Juan Garzón y Carlos Pereira, que escribían en periódicos y estaban muy involucrados con lo que ocurría en la vida política y social. Ese fue mi primer acercamiento con otra forma de hacer filosofía, que no discutía cuántos ángeles caben en una punta de un alfiler, o si el ser precede a la esencia.
Estaba embarazada y leí completo El ser y la nada de Jean-Paul Sartre en la sala de espera del ginecólogo, que siempre me recibía como 3 horas tarde, y después leía Albert Camus y los existencialistas, autores que estaban muy lejos de la tradición tomista. Cuando entré a dar clases al Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, me puse a leer a filósofos como Tom Hobbes y John Locke. Así surgió mi interés por la filosofía política. Tuve un tiempo de alejamiento de la filosofía después de que nacieron mis hijos, porque no podía con todo, pero volví en cuanto me fue posible, y entonces conocí a los Carlos Pereda y a Marc Platz, y ellos me abrió un mundo. Con Carlos por la riqueza que maneja y porque es una persona que impulsa mucho, y con Marc porque su curso sobre Ludwig Wittgenstein fue mi primer contacto con la filosofía analítica. Tenía las investigaciones filosóficas de Wittgenstein y me dije a mí misma que las quemaría si no pasaba la materia, pero las empastaría en piel si lo hacía. Afortunadamente las tengo empastadas en piel. Con mis hijos ya un poco más grandes, al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM llegaron como invitados Michel Teitelman, John Rawls, que había escrito la teoría de la justicia, y Robert Nozick, otro filósofo que estaba causando mucha polémica con su libro Anarquía, Estado y Utopía, que era un poco la república neoliberal de Rawls. Me volvía una apasionada de estos autores. Estaba estudiando también los derechos en serio de Nora Dworkin y una plática con Platz. Me sugirió que fuera a Inglaterra a hacer estudios. Le tengo que agradecer a mi esposo Emilio haber ido con mis hijos de 2 años a Londres, donde tuve la gran fortuna de estudiar con los mejores. De regreso en México me metí al doctorado e hice un trabajo que se llama Un marxismo analítico, explicaciones funcionales e intenciones, que es la discusión entre J.R. Cohen y John Elster, quien se puede decir que es el precursor del marxismo analítico. Cuando hice mi tesis, la verdad es que a nadie le interesaba el asunto. Luego, en los años 90, se vino el derrumbe del pensamiento socialista, y entonces estos grandes autores se volcaron más a discutir temas de justicia distributiva. Yo me volqué a ellos por completo, y a eso me he dedicado los últimos 20 años. La justicia desde un punto de vista filosófico. La pregunta interesante que formula Rawls: ¿cómo hemos logrado una sociedad más justa? La justicia no es una virtud teológica, algo bueno o deseable. La justicia es racional. Entonces, una sociedad injusta es una sociedad absolutamente irracional. Independientemente del método que emplea de una situación muy hipotética, lo que Rawls nos está diciendo es que si las personas fueran racionales, escogerían 2 principios: el de justicia, el que protege las libertades, y el que promueve la igualdad. Yo creo que los valores que hay que defender son justamente las libertades individuales. Una cosa muy importante en esta época de violencia es que un Estado pierde legitimidad si no cumple con su obligación de respetar los derechos políticos y los derechos civiles. Es lo que vio Thomas Hobbes en Leviatán. No es posible vivir si no pensamos que saliendo de la casa nos van a apuñalar. El Estado está para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Claro, en México estamos en una situación en la que reforzar los derechos civiles y políticos, pero es más importante aún si son los económicos o sociales, por la gran desigualdad que tiene nuestro país. El Estado también tiene la obligación de atender los derechos económicos y los derechos sociales. Las políticas públicas tienen un compromiso con la igualdad. Escribí mi libro La pobreza, un estudio filosófico, precisamente porque me pareció importante explicar que la justicia no es una virtud sino una obligación del Estado, y que es irracional permitir que suceda lo que sucede en México. También contribuí a fundar un programa universitario de desarrollo social, el que tiene un seminario al que van personas del sector público para hablar de las políticas de Estado. Un día recibí ahí a José Gómez de León, quien era coordinador de Progresa. Yo tenía un año sabático y me embalantoné, hice una cita con él y le dije que me interesaba trabajar ahí, aún sin cobrar nada. Yo quería sobre todo hacer trabajos de campo. Fui a comunidades de San Luis Potosí y tuve un gran cambio, y pues se me reveló una idea que he seguido trabajando, la de la dignidad humana. Una de las voluntarias nos dijo algo terrible: yo fui raptada.
No entendíamos. ¿Cómo que raptada? Resulta que para no gastar en la fiesta de la boda de un individuo, la secuestró, pero que esto iba a suceder. Ya lo sabían los papás de la mujer, lo sabía todo el mundo, menos ella. Iba caminando por la calle y se la llevaron. En su casa ya no la admitieron de regreso después de eso. Ya no hubo vestido de novia, ni fiesta, ni nada. ¿Cómo paga algo así en la dignidad? En Progresa se le daba apoyo a las mujeres, pues son ellas quienes saben cuáles son las necesidades de un hogar. Se les daba dinero en efectivo para que pudieran escoger. Hubo quienes decían que era un programa consumista, pero en el hecho de que ellas tuvieran el dinero, las voy a usar el término aunque no me gusta nada, empoderaba, en que gastaban muchas en salud. En México hay cantidad inmensa de personas que pagan salud con gasto de bolsillo, otras en la falda de la fiesta de 15 de su hija. Existe esta idea tonta de que personas que viven en pobreza extrema no deberían gastar en lujos como ropa, pero si la chica no baila en su fiesta con una falda nueva, va a ser un estigma para ella. ¿Con qué derecho juzgamos esto? Hay comunidades en que las mujeres se pasan 7 horas para conseguir 2 cubetas de agua. Marta Nussbaum pone en la lista de necesidades básicas de los seres humanos la diversión, el ocio, el tiempo libre. Pero ¿cómo se puede hacer otras cosas en la vida si gastas 7 u 8 horas tan solo en conseguir agua? Muchos de estos programas de derechos son buenos. El problema es que no hay comunidad. Cambian con cada nuevo sexenio. Esto es el desastre. Por ejemplo, la cruzada contra el hambre, ya que ya acabó, ¿tuvo éxito? No sabemos. Nada sabemos de políticas públicas. En lugares como Estados Unidos, la política pública de inmediato la discute desde el señor con su vecina hasta los filósofos más renombrados. Pienso que Obama cree en los proyectos de Clinton, que mencionó varias veces en justicia distributiva y salud. En México no discutimos nada. No sé si logramos hacerlo algún día, pero los filósofos tenemos mucho que decir sobre estos temas. Hoy la filosofía está alejada de la realidad. Uno de los problemas de la filosofía mexicana es que no hay una tradición. Podemos mencionar a Carmen Rovira, a los filósofos del grupo Hiperión, a quienes les interesaba el asunto de la identidad, pero no existe una filosofía enfocada a los problemas sociales. La gran excepción para mí fue Luis Villoro, que se fue a meter con sus botas y con su boina a la guerra con los zapatistas y en serio transformó su vida. Hay muchas personas como Guillermo Hurtado que se ha dedicado a estudiar filosofía de México, del mexicano, pero en general la filosofía está cayendo en temas de una especialización brutal que nos aleja de nuestra realidad, de lo que pasa aquí. Hay chicos muy bien formados, no es falta de calidad, pero a veces los seminarios de investigadores veo los inventarios de investigadores y ni siquiera se entiende el título. Creo que tendría que impulsarse una filosofía más ligada con los problemas nacionales, pero ese es un esfuerzo colectivo. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas se ha abierto otra beta, con preocupaciones como justicia global, bioética, feminismo. Bienvenidos sean, porque nos estamos convirtiendo en una simple lógica, dejando la ética y la filosofía política un poco afuera. Por eso aplaudo a personas que hicieron libros muy técnicos como Luis Villoro en Creer, Saber y Conocer, Guillermo Hurtado con proposiciones reuselianas y que luego se han ido a temas de filosofía mexicana que repercuten en cómo nos entendemos. Hay que batallar mucho para que no se enseñe la filosofía como una disciplina abstracta. Y recordamos que no empezó así. Aristóteles estudió todas las constituciones, las especies de plantas, estaba muy metido con la realidad. No abandonemos este campo. Precisamente ahora lo que más me interesa es la ética, pero muy conectada con la justicia distributiva. Antes mencioné esa idea que siempre tengo en la cabeza, la dignidad de los seres humanos. La dignidad de los seres humanos, eso tiene que ver justamente con pobreza y con salud. Con el renacimiento de la bioética se maneja mucho el principio kantiano de tratar a los otros seres como fines, y esa ha sido una de mis obsesiones. Me importa ver cómo podemos llegar a las sociedades más igualitarias. Ese es el tema.
Siempre que empiezo mis clases a mis alumnos les digo que antes de poder lograr nada tenemos que combatir la corrupción, que no podemos alcanzar una sociedad justa si hay corrupción, aunque sí hay principios que podemos defender. La lucha por la igualdad. Voy a decir una cosa terrible. De un tiempo para acá han cobrado más importancia todas las discusiones sobre los derechos de los animales que la situación de las mujeres en México. Yo misma he dedicado menos tiempo del que hubiera querido al pensamiento específicamente feminista, pese a mi condición de mujer, aunque obviamente he leído muchas filósofas y me parece muy atractivo trabajar en los programas de género. Creo que el feminismo teórico está un poco más avanzado que el práctico. De hecho, a veces quisiera tener un trabajo más empírico. Por ejemplo, pienso que si tendremos que meternos más a ver la situación en las cárceles, las condiciones de las penales en México son espantosas, pero la de las mujeres son espantosas al 1000%. Una mujer en la cárcel es una vergüenza para la familia. En cambio, a los hombres los visita la madre, la esposa y los hijos. En estos ámbitos hay una desigualdad institucional tremenda. Se combate la prostitución en las penales, pero no hay condiciones, no hay perspectivas para las presas de qué pueden hacer con su vida a futuro. Para ellas, ese es su modo de vida, la única manera de que pueden ganar dinero para dar a sus familias. Es un problema muy complejo. También tenemos que trabajar más en las comunidades. Es muy bonita la pureza frente a los modelos occidentales, pero a la hora de vender a las hijas o de violar a las mujeres hay ciertos usos y costumbres que no podemos aceptar. Yo discutía con Luis Villoro cuando él decía que Occidente había deshecho las comunidades indígenas. Es que hay tradiciones pavorosas que van en contra de las mujeres. Recuerdo que publiqué con un sociólogo sobre algunas fábricas de algodón en Sonora, donde las trabajadoras que eran de Oaxaca vivían en condiciones brutales. Sin embargo, cuando él habló de las mujeres, le dijeron que estaban encantadas porque les pagaban. En su vida habían tenido 10 centavos en las manos. Deberíamos tener muchísimos académicos dedicados a este problema, que es tremendo, y verlo desde el punto de vista de las propias mujeres. Para resumir, creo que hay que luchar por la igualdad, pero los derechos básicos es lo importante. Si bien como mujer yo nunca he sentido un trato desigual en la UNAM, hay que separar una parte de la población femenina que tiene prácticamente satisfechos sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Pero otra parte de la población no los tiene. Me interesa la igualdad, pero también me interesa la libertad, porque la tengo como un abanico de opciones. Esta idea de libertad está muy relacionada con oportunidades que se les presentan a las personas. Paulette Yertelén y el béisbol. Yo creo que de alguna manera el béis me ha marcado la vida. Es el juego que tengo en las venas. Barbara Jacobs y yo estudiábamos en la misma escuela y ella hizo un artículo precioso sobre mí, recordándome mi época beisbolera. Las monjas introdujeron el softball y ahí me quedó la afición absoluta, a veces casi irracional. Una vez vi pichar a Fernando Valenzuela, ya estaba grande, pero venía con los Cachorros de Jalisco. Y entonces no sé qué pasó en mi casa, que nadie podía acompañarme. Le dije, yo no me quedo a ir sin ver a Valenzuela. Y me fui temblando porque el estadio estaba atascado. De pronto vi cruzar al rector José Ramón Narro. No nos conocíamos, pero yo sabía quién era. Luego, cuando fui director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en una comida le platiqué que lo había visto y exclamó, ¿cómo no me dijiste nada? Ahí empezó nuestra amistad porque él también es gran fanático del béisbol. Escribí un artículo en la revista de la universidad sobre Jackie Robinson. También estuve en un programa de deportes muy bonito en el Canal 22 que se llamaba Lumens. Lo había fundado Juan Villoro, que no era como los locutores que vemos usualmente. Me invitaron y grabé un programa de Babe Ruth. Después, desgraciadamente, por historia soy seguidora de los Dodgers de Los Ángeles, porque me tocó una época en que había un pitcher que era una maravilla, Sandy Koufax. Creo que fue el máximo pitcher en la historia del béisbol. A mí me falló la educación porque toda mi familia sigue el equipo de los Yankees de Nueva York. Los Dodgers hace siglos que no hacen nada. Si a alguien le gusta el béisbol, no puede dejar de ir al estadio de las Medias Rojas.
Cuando entro en un campo de béisbol quedo así como hace un gesto de fascinación. No me digan que no son preciosos. Lo que sí creo que es más fácil ser un buen beisbolista que un buen filósofo. Sí.